Arratsalde, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Iniciamos la semana, comenzamos este lunes 26 de mayo, última, por cierto, semanita de este mes de mayo, tan veraniego, primaveral, tan cambiante también, qué duda cabe. Vamos a acompañarles en este recorrido por la actualidad con muchos temas y cosas que contarles, como siempre arrancando bien la semana. Empezando por el capítulo de sucesos con pues algunas imágenes de la jornada. La Policía Nacional desmantela un punto de venta de metanfetamina en Irún en el marco de la operación Correcaminos, es el nombre de la operación. El ahora detenido ocultaba en su domicilio 1 kilo de speed y 16.000 euros en efectivo. El juzgado de instrucción, a cargo de la investigación, ha decretado su ingreso en prisión provisional. De nuevo, nos vamos a Irún, porque ya lo comentábamos también la semana pasada, nuevo detenido en Irún por tráfico de drogas. En este caso, la actuación ha culminado con la detención de este varón de 52 años y el desmantelamiento de un foco activo de tráfico de drogas en la comarca del Bidasoa. Como decimos, 1 kilo de speed, 16.000 euros en efectivo y ya se ha decretado su ingreso en prisión provisional, eso sí. Bueno, y tenemos también imágenes de la jornada. Vaya susto, un conato de incendio, una escalera mecánica en la salida de la estación de metro de Bilbao junto a la intermodal de Bilbao ha generado momentos de incertidumbre este mediodía. El incidente tiene lugar en torno a la 1 del mediodía, cuando la escalera que da acceso a la estación Bilbao Intermodal y a la estación de San Mamés comenzó a emitir una gran cantidad de humo, lo que ha alarmado a los usuarios allí presentes. Algunos, los testigos dicen que ha salido mucho humo de la escalera. Aunque la humareda ha sido llamativa, desde la seguridad de Metro Bilbao han restado importancia al incidente, asegurando que no ha habido heridos, afortunadamente, ni personas afectadas. Como medida preventiva, se ha cerrado temporalmente el acceso afectado, quedando únicamente operativa la entrada de metro por Sabino Arana. A pesar del susto inicial, la estación de Bilbao Intermodal y la otra entrada a Renfe Cercanías ha continuado funcionando con total normalidad. El fuego, como decimos, ha sido sofocado por los bomberos, aunque, pues decían algunos testigos que se le notaba un ligero olorcillo a quemado. La gente, algún curiosa, se ha acercado para mirar lo que sucedía, pero, pues como decimos, afortunadamente un susto importante. Dicen que solo ha sido humo, que no ha habido afortunadamente ningún herido ni ningún afectado y, como decimos, no ha perjudicado a la estación de Bilbao Intermodal, que ha funcionado durante toda la jornada con total normalidad. Damos las gracias a uno de nuestros espectadores, a Josu, que nos ha grabado las imágenes, que estaba allí por casualidad y nos ha enviado estas imágenes ahí, en ese momento, cuando estaba sucediendo. Así que, Josu, es que ricasco por mandarnos esas imágenes, saben que nos pueden enviar siempre que quieran. Más sucesos: 6 detenidos por agresión sexual y retención ilegal en Bilbao. 6 personas detenidas por una presunta agresión sexual y retención ilegal de 3 hombres en Bilbao. Según informan desde fuentes de la Policía Municipal de Bilbaína, los hechos se produjeron el sábado a la noche, sobre las 9 más o menos, en la travesía de Iturribide. La operación, como decimos, se ha prolongado, desde el conocimiento de estos hechos hasta el domingo, cuando, como decimos, media docena de patrullas de la Policía Municipal y de la Ertzaintza estuvieron en los alrededores del portal donde tuvieron lugar los hechos, porque, como decimos, hablamos también de retención ilegal. Estamos hablando de que ese operativo se tuvo que desarrollar desde el sábado a la tarde hasta el domingo, sobre las 2 de la tarde, cuando estaban en las inmediaciones tanto Policía Municipal como Ertzaintza. Se dan además las circunstancias de que el portal se encuentra además a las puertas de 2 colegios, Ángeles Custodios y Los Maristas de Bilbao, centros a los que no afectó esta operación por tratarse afortunadamente de fin de semana. Como decimos, los arrestos se llevaron a cabo, eso sí, el sábado a la noche, en Iturribide, y son 6 detenidos por presunta agresión sexual y retención ilegal en Bilbao.
Imágenes mucho más amables, ¿dónde va a parar? Y bueno, pues con el deporte y con la fiesta y con los chiquis como protagonistas, porque de nuevo en Baracaldo, de nuevo el municipio Fabril ha vuelto a albergar este fin de semana un circuito urbano de coches eléctricos. Varios equipos, 20 en concreto, 20 equipos de 8 centros escolares de Vizcaya y de Araba, conformados por menores de entre 9 y 11 años, han tomado parte de esta bonita iniciativa del circuito Green Power el domingo, además en plena Rico Plaza. Se convirtió esta céntrica plaza en un circuito urbano, circuito improvisado de Green Power Vizcaya EcoSteam. Una competición, como decimos, que cuenta además con el patrocinio de la Diputación Foral de Vizcaya, en el que han participado niños y niñas de entre 9 y 11 años. Como decimos, una jornada que arrancaba el domingo a primera hora y los grupos competían en la modalidad denominada Goblins, con un vehículo eléctrico que ellos mismos pues diseñaban y construían con el objetivo de fomentar el aprendizaje y los valores de la sostenibilidad, el trabajo en equipo, la innovación y el emprendimiento desde edades tempranas. También se pretende despertar el interés por la educación STEAM y la importancia de la movilidad sostenible en las ciudades y de ser respetuosos con el medio ambiente. En esta competición, que recala, como decimos, en Baracaldo por quinto año, se ha vuelto, ha vuelto a tomar parte, por parte de la representación baracaldesa, el colegio La Rea. El centro de FP se ha colocado en la parrilla de salida en la carrera que se ha disputado aquí en la Rico Plaza y que también colocará a uno de sus participantes, en este caso en Vitoria, la próxima cita el próximo 8 de junio. Como decimos, además habla charlas informativas el próximo 16 de junio, porque se trata de la educación STEAM, que es un pilar fundamental para la reindustrialización de Euskadi y de su ecosistema. Sin duda, una jornada pues muy bonita, competición, eso sí, sana, sobre 4 ruedas, y madre mía, oye, qué bolidos, y haciendo además alguna mejora, tenían allí también sus propios talleres, así que nada, pues un fin de semana, como decimos, redondo, sobre ruedas, nunca mejor dicho. Bueno, y esta misma mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se acudía a un acto sobre políticas públicas vinculadas a la salud. Ha anunciado que, hoy mismo se aprueban ayudas directas a menores de 16 años con problemas de visión para que puedan adquirir gafas o lentillas de cara al próximo curso escolar. Se cubrirán hasta 100 euros de la factura del centro óptico. Hoy, damos un paso más para ampliar las prestaciones de nuestro Sistema Nacional de Salud y lo hacemos poniendo en marcha un programa de ayudas directas a menores de 16 años con problemas de visión para que puedan adquirir gafas o lentillas de cara al próximo curso escolar. Repito, un programa de ayudas directas a los menores de 16 años con problemas de visión para que puedan adquirir gafas o lentillas de cara al próximo curso escolar. Hoy comenzamos la tramitación de un Real Decreto. Es un Real Decreto, no es un Real Decreto Ley, por tanto puede hacerse con mayor celeridad un Real Decreto para dotar al Consejo General de Colegios de Ópticos y Optometristas, que también nos acompaña, y muchísimas gracias también por acoger este importante anuncio en su sede, con una transferencia importante de nada más y nada menos 48 millones de euros. Con esta dotación, los colegios van a cubrir hasta 100 euros de la factura del centro óptico al que haya acudido el menor para adquirir las gafas o las lentillas que necesita y así corregir su miopía, su hipermetropía o su astigmatismo. Esta prestación de 100 euros va a ser homogénea en el conjunto del país. Y es importante también que recalquemos esta cuestión, porque cuando hablamos de la salud de los españoles y de las españolas, no depende ni de su código postal, ni de su residencia, ni por supuesto también de sus ingresos. Pues está muy bien esta iniciativa, por supuesto. Aunque mañana hablaremos con el presidente de la Asociación de Consumidores y Consumidoras a nivel estatal, que
dice que se les queda un poquito quizá corto. Luego hablaremos sobre este tema y de otros, así que mañana también tienen que estar muy pendientes, por supuesto. Seguimos hablando de salud, pero en este caso la Comisión de Salud, que se ha celebrado esta misma mañana en el Parlamento Vasco. Ha comparecido el consejero Alberto Martínez, precisamente para hablar, ¿no?, de un proyecto ambicioso de su departamento, Osakidetza, para el tema de la compra de materiales sanitarios, un impulso, un proyecto, como decimos, que lleva ya fraguándose desde hace meses, han sido meses de trabajo también intensos, y bueno, pues ahora quiere también un poquito dar detalles y avanzar en cuanto a inversión de uno de los pilares fundamentales, que es la inversión en cuanto a salud y a la mejora de Osakidetza. Esta actuación administrativa está motivada por el volumen de actividad de compra que realiza Osakidetza. Una compra pública de material que conlleva la gestión de más de 2.000 proveedores con un coste económico de 500 millones de euros anuales que estamos obligados a gestionar de la forma más responsable y eficiente posible. En esta licitación se empleó un procedimiento de diálogo competitivo cuyos tiempos preveían que en verano del 24 pudiera abrirse un nuevo pliego para la presentación de proyectos empresariales. Un paso administrativo que no hemos llegado a dar por la necesidad que detectamos de profundizar un poco más en lo que significaba esta iniciativa. Como he señalado en mi introducción, la convocatoria y la licitación del concurso han traído consigo varias consecuencias que no podemos obviar. La primera en el ámbito contencioso administrativo. La primera es de ámbito jurídico, porque los sindicatos, comisiones obreras, ELA, LAB y SK recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la licitación pública de Osakidetza para la contratación de este proyecto. Los recurrentes cuestionaban la tipificación del contrato y el procedimiento de adjudicación elegido, de diálogo competitivo. Asimismo, entienden que se trata de la externalización de un nuevo servicio que hasta ahora se atiende con personal propio. Entienden, además, que se han aprobado los pliegos sin negociar su contenido previamente ni en la Mesa General de Negociación ni en la Mesa Sectorial de Sanidad. No pretendo entrometerme en un proceso judicial que sigue su curso y en el que Osakidetza ha procedido a contestar a las demandas interpuestas y es que estamos en fase de proposición de pruebas. En segundo lugar, el segundo ámbito es el conflicto laboral. El nuevo modelo de almacén planteado en Osakidetza ha generado tensiones internas. No es algo nuevo que ante un cambio de gestión el status quo del personal se sienta amenazado. Las y los profesionales de los almacenes de las OSIs no han admitido este proyecto. Bien porque ante lo desconocido no lo hacen suyo, bien porque lo interpretan como una amenaza o por otro tipo de situaciones que se nos escapan. La cuestión es que el proyecto generó incomodidad entre los profesionales y tensiones innecesarias. Si se ejerció un proceso de contraste, este no ha desembocado en un proyecto consensuado. Durante estos meses he tenido ocasión de sentarnos con centrales sindicales, con trabajadoras, trabajadores de los almacenes y hemos reiniciado un proceso de escucha mutua, lo que significa que todas las partes tenemos que estar dispuestas a escuchar: administración, Osakidetza, profesionales, agentes sociales y empresas proveedoras. Un proceso al que nos gustaría dar continuidad para analizar nuevos casos de éxito, de procesos de compra, de gestión y de necesidades futuras que ayuden a definir el mejor modelo de gestión de compra, almacén y distribución de material sanitario para Osakidetza. Confiamos en contar con la implicación de todas las partes cara a mejorar y optimizar el sistema de compra y suministro de material del sistema público de salud. El tercer ámbito que quiero analizar es el análisis económico y la compra centralizada e innovadora. El análisis económico de esta operación tiene dos lecturas. En primer lugar, el del coste de la propia plataforma, que asciende a 30 millones de euros. He dicho antes que en realidad una licitación de 129 millones, de los cuales 30 millones serán de inversión para hacer la obra en 2 años y 100 millones aproximadamente de gestión durante 8. Una inversión que exige un esfuerzo muy importante, pero que en proyectos considerados de país suponen en muchos casos inversiones afrontables por un principio de necesidad. No entro a valorar en este momento el coste de la inversión. Me detengo, eso sí, en el propio coste y el esfuerzo que realiza Euskadi en la adquisición de material sanitario por parte de Osakidetza. 500 millones de euros anuales, 500 millones año.
En nuestra condición de gestores públicos queda claro que con estos costes estamos obligados a ser estrictamente rigurosos, responder a los principios de calidad y garantía sanitaria atendiendo a criterios de eficiencia y sostenibilidad. Antes de llegar a la puesta en funcionamiento de un centro logístico, creemos que existe margen de mejora en los procedimientos de gestión de compras, procesos de compra que son cada vez más exigentes, en los que la Administración Pública Vasca acumula esfuerzos por su optimización. Por eso queremos priorizar nuestro esfuerzo en los márgenes de mejora de los procedimientos de compra. Me refiero a procesos de compra corporativa centralizada y o de compra innovadora. Les aseguro que decirlo y escucharlo resulta más sencillo que hacerlo, aunque nuestra apuesta es clara por avanzar en la mejora de compras. Voy finalizando. Llegado este momento, y tras meses de análisis y contraste, es hora de tomar decisiones y la decisión es clara. Desde el Departamento de Salud procedemos a la paralización definitiva de este proyecto, Plataforma Logística Corporativa de Osakidetza, por entender que suscita más dudas que certidumbres. Y repito lo dicho al inicio, asumimos como reto la definición de un modelo de gestión de almacén y logística que garantice los principios de provisión y seguridad y que atienda a criterios de eficiencia y sostenibilidad. Sostenibilidad energética, ambiental, social y económica. La paralización del proyecto supone tácitamente el desistimiento del expediente, es decir, administrativamente habría que empezar el procedimiento desde cero. Soy consciente y lo considero conveniente. Los objetivos para la definición de un nuevo modelo de compra y logística se mantienen: reducir precios por volumen, racionalización de proveedores, mejorar el aprovisionamiento y distribución, afrontar situaciones de roturas de stock y obsolescencias, disponer de unos procesos más eficientes, reducir incidencias, en definitiva, aprovechar las sinergias de un modelo de operación común. En adelante trabajaremos con estos objetivos como referencia, consciente de las necesidades de optimizar compras, almacenamiento y distribución. Entre las diversas opciones de trabajar, y queremos hacerlo sin apriorismos ni premisas en lo que respecta al modelo, pero sí queremos proponer o explorar la vía de un modelo híbrido que tenga en cuenta los aspectos de compra, distribución, almacenamiento, además de la provisión y uso final de materiales. Hablamos de un modelo en el que se conjuguen la existencia de una plataforma virtual completamente digitalizada, capaz de conectar las necesidades de los almacenes físicos de Osakidetza, que dan servicio a todas las organizaciones del sistema público de salud, y la actividad de suministro que tienen que realizar las empresas proveedoras en el punto de uso o centro de asistencia. Empresas proveedoras responsables, en definitiva, de garantizar el stock necesario y su suministro en el punto de uso. Una plataforma inteligente que disponga de información sobre necesidades generales y puntuales de cada almacén físico en Asosis, que ayude a controlar el stock en tiempo real y activar los pedidos que eviten ausencia de materiales. Bueno, pues esta misma mañana en el Parlamento Vasco, esa comparecencia del consejero de Salud, Alberto Martínez. Y tenemos dos días, dos fechas marcadas en el calendario. Serán el próximo 4 y 5 de junio en la sala BBK, cuando se va a celebrar la segunda edición de Mundo Cero Talks BBK, que llega a la capital vizcaína, en este caso, con esta nueva edición centrada en la pobreza. La primera edición, estaba centrada en la temática de la guerra, en este caso la pobreza desde diferentes vertientes, su impacto real en la sociedad, en la economía y en todos los países, y con tanto el arte, ¿no? En este caso, ¿no? Con un preestreno, mejor dicho, solidario de la película Cuatro Paredes del bilbaíno Ibon Cormenzana, y también con otra jornada el 5 de junio de ponencias, de conferencias. Uno de los ponentes que van a estar presentes en esta iniciativa el 5 de junio es Andrés Torres. Andrés, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Andrés, Mundo Cero Talks BBK ofrece este formato de doble jornada, experiencia cinematográfica, ¿no? Con Ibon, que a ver si se puede conectar, le teníamos esta tarde, con con esa visión transformadora también de su arte, de lo que hace, y luego ponencias, que también son ponencias transformadoras. Andrés, ¿qué es esto de ponencias transformadoras? Y además con una temática como es la pobreza,
que afecta a todos los países. Siempre pensamos que hay unos países más, otros menos, pero en nuestro país también hablamos de pobreza, diferente quizá que en otros lugares del mundo, pero también hay pobreza, ¿no? Sí, siempre, evidentemente en nuestro país la pobreza. Yo siempre digo lo mismo en los países donde viajo y sobre todo en países en guerra. No es lo mismo ser pobre en un país pobre que pobre en un país rico, ¿no? La verdad es que siempre hablamos de la pobreza o del hambre en este caso, como el arma más letal para matar. Aparte de las balas, de los tanques, de los aviones y de las bombas, siempre la hambruna es un arma mortífera, como se está viendo en Gaza, como se ha visto en Siria, incluso como se ve en Ucrania, ¿no? Entonces, siempre es bueno denunciar desde primera línea todo lo que está pasando en esos países, contar, en mi caso, lo que estoy viendo y sobre todo, como siempre, el lema nuestro que es hechos, no palabras. Es decir, actuar y actuar para erradicar la pobreza en esos países donde más necesitan la ayuda de nosotros o de aquellos que podemos colaborar para, bueno, abastecer de comida en la medida que podemos y ser solidarios con ellos. Sí, porque se trata de impulsar un verdadero cambio social, ¿no? A través de tomar conciencia, a través del mundo audiovisual, al mundo del arte, pero también, ¿no? A través de, como decimos, ¿no? De esas experiencias que vosotros mostráis, pero que sea ese cambio, ¿no? Remover conciencias, como decimos, Andrés, y que se tome acción o que se pase a la acción, nunca mejor dicho. Es tan difícil llegar a la acción, es tan complicado. Que merece la pena siempre que los medios de comunicación, agradecemos en este caso vosotros, toméis nota de lo que está pasando fuera. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En los próximos días lanzamos una campaña donde estamos recogiendo testimonios de más de 100 niños en Gaza que nos cuentan en papeles que encuentran en la calle con un simple bolígrafo, rotulador o lapicero, todo lo que han vivido, cómo han asesinado a sus familias, cómo los están dejando sin poder comer, cómo viven todas esas miserias, las cuentan en un papel y 100 personas del mundo de la cultura, del deporte, del arte, escritores, periodistas, van a contestar a cada una de esas cartas, ¿no? Es una forma de poder dar a conocer qué está pasando fuera, al margen de los medios de comunicación. Lo que queremos es que sean las personas que viven esta situación los primeros en contar su drama, independientemente de los medios, pero que puedan contar su drama y que pueda llegar un poco al alma de nosotros y que podamos ser partícipes de buscar alguna solución, aunque sea pequeñita, pero no solo... El problema que tiene la sociedad actualmente es que ya ha normalizado todo lo que está pasando, ¿no? Cuando hablamos de miles de muertos, antes era una sorpresa, era un ¿qué está pasando? Cuando esto está ocurriendo cada día, la sociedad lo que hace es normalizar esta situación. Entonces, aquellos que tenemos la posibilidad de generar conciencias y remover conciencias, tenemos que estar ahí para evitar que eso se olvide, que eso se normalice. Sí, porque Andrés, fíjate, el conocer de primera mano esas historias, ¿no? Con esos nombres y apellidos, es que como comentas, cuando hablamos de miles, ¿no? Números, no nos damos cuenta que hay esos dramas de esas personas, de sus familias, todo lo que ello conlleva, como comentas, ¿no? Nos estamos, yo creo que, no sé, ¿no? Normalizando el horror y esto no tiene que ser así. ¿Qué mundo vamos a dejar, ¿no? A los que vienen detrás? Y Andrés, en un mundo de la, nunca mejor dicho, también de la comunicación, cada vez estamos también a veces más desconectados, ¿no? Más deshumanizados, pero desconectados en el sentido, y aquí lo estamos denunciando con una serie de programas que llamamos Agur Fakes, el tema de las fakes, de la desinformación, de manipular las tragedias, los dramas, como el caso, ¿no? de la Franja de Gaza, como el drama de, hoy escuchábamos también, ¿no? El tema de la gestión, ¿no? de la COVID-19 en Madrid, la Comunidad de Madrid, o sea, utilizan, ¿no? Los que quieren manipular ese horror, esas tragedias, para dirigir o redirigir la atención del público, ¿no? Con fakes, con desinformaciones, con imágenes incluso manipuladas, que luego veremos, por cierto, el tema de los niños de Gaza, es decir, en la era de la comunicación, ¿no? Que esto, Andrés, no debería pasar. No debería pasar, está pasando, pero también te digo lo siguiente, la culpa no solo de los medios, también es nuestra. Que tenemos tantos medios que podemos contrastar las noticias. No fijarnos en un solo medio, podemos contrastar. Hay medios de prensa escrita, audiovisual, obviamente de radio, que cuentan noticias de una forma y cuentan de otra lo que está pasando, ¿no? Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de saber cuál es la noticia verdadera y real. Pero a mí, aparte de eso, lo que más me preocupa es la juventud. Todos esos jóvenes que viven al margen de lo que está pasando fuera. Y esos son el futuro de la humanidad.
son los que ahora tienen que sensibilizarse y estar muy pendientes y ser solidarios, no solo de palabra, y que actúen, porque hay muchas formas de hacer cosas para conseguir el bienestar de la sociedad a nivel mundial. Yo siempre digo lo siguiente, que tenemos la suerte de estar donde estamos, pero si nosotros hubiéramos nacido en un país que está en guerra y hay hambruna, ¿verdad que nos gustaría que nos ayudaran? Mm. Pues eso es lo que nos tenemos que plantear nosotros cada día, porque la guerra está a 2 o 3 horas de aquí, ¿eh? Porque nos estamos armando. No digo que vaya a pasar cosas, pero yo he estado muchas veces en Ucrania y sé lo que he visto, sé lo que veo y cómo está pasando lo demás la gente. Y estamos hablando de un país, Ucrania, donde la gente vivía incluso a nivel económico mejor que nosotros. Y de repente todo eso desaparece. Es decir, tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando. Y sobre todo los jóvenes, que es lo más importante, que insisto, son el futuro, tienen que estar al lado de los que están viviendo estas penurias. Fíjate, Andrés, y además cuando hablamos de pobreza, ¿no?, que es en esta nueva edición de Mundo Cero Talks BBK, ¿no?, que impulsado por la Fundación BBK, que por cierto cumple ya añitos la Fundación BBK, Andrés, hablamos de pobreza, que siempre nos hacemos a la idea de que pobreza, que sí está en el tema de hambrunas, el tema de guerras, que por supuesto, pero es que hablamos también de que la pobreza ya está llegando, como decimos, a la puerta al lado de nuestra casa, pobreza energética, gente que en invierno no puede ni calentarse, ni cocinar, gente que tiene más o menos, entre comillas, un trabajo, pero que no puede llegar a fin de mes, que no puede casi comer, que el otro día hablamos con el Banco de Alimentos de Vizcaya, que dicen que están desbordados. Es decir, pobreza nunca ha tenido esa dimensión tan grande como está teniendo en pleno siglo XXI. Es decir, ya no pobreza, sino pobreza energética, pobreza en muchos sentidos, ¿no, Andrés? Sí, y eso es una cuestión que yo lo que lamento es que ya no hayan tantas manifestaciones por parte de los ciudadanos en la calle, Uh-huh. donde podamos quejarnos realmente y hacer presión a los políticos para que nos ayuden a salir de esa situación. Todos recordamos el apagón que hubo a nivel nacional. En las primeras horas todos estábamos muy contentos. Cuando empezó a hacerse de noche ya empezamos a preocuparnos, ¿no? Y decía, bueno, ¿nos preocupamos de qué? ¿De que hay un apagón y estemos sin teléfonos móviles? Yo creo que hay que plantear la pobreza energética de otra forma, hay que plantear las necesidades que tenemos en países como España, en todas las comunidades autónomas, y que realmente salgamos, nos manifestemos y estemos en contra de muchas decisiones políticas que no son las adecuadas para nosotros, sino porque hay intereses personales, ¿no? Y de alguna manera, como siempre, el pueblo salva al pueblo, ¿no? Y hay que estar ahí luchando por todo aquello que consideramos que es el bienestar de la población, no solo el nuestro, sino también afuera. Andrés, vas a estar dentro de esas ponencias con toda tu experiencia. ¿Cómo un poquito la vas a...? Porque, bueno, pues son más ponentes que te van a acompañar, como decimos, en estas 2 jornadas. ¿Cómo vas a ser un poquito? Adelántanos algo de tu ponencia, de tu encuentro con toda la gente que acudirás a la BBK. Bueno, yo baso mis ponencias siempre sin guión y en base a mis experiencias, cosas que yo he vivido en lugares, sobre todo hablando de la miseria, de la pobreza y de la hambruna, ¿no? Y de cómo el hambre mata, como decíamos al principio de la entrevista que me estás haciendo, ¿no? Y avanzo ahí, por ejemplo, historias de 1 minuto, 1 minuto y medio en imágenes donde cuento cómo sobrevuelo Gaza en un avión militar para lanzar 30 toneladas de comida en paracaídas, cómo desde el aire escuchas esos gritos de la gente desesperada y agradeciendo que caigan esas comidas, cómo hablamos de lo poco que da la tierra en muchos países, que ahora que hablamos de sostenibilidad en el mundo, que es maravilloso tener paneles solares, pero yo hablo de la sostenibilidad de otra forma. Yo tengo un restaurante con estrellas Michelin en el Penedés, rodeado de viñedos, donde los platos que hacemos se basan en la sostenibilidad que yo he aprendido en los 15 países donde tengo proyectos de ayuda social como Perú, Colombia, Bolivia, India, Camboya, Costa de Marfil, un montón de países. Esa sostenibilidad es la real, la que quiero contar, la que cuando tienes tu pequeña chacra, tu pequeña tierra, lo poco que te puede dar es lo que te sirve para tener una buena alimentación. Cómo hay que utilizar el sol, el viento, todo lo que nos da la naturaleza para poder comer. Y no solo dedicarnos a hablar de ahorros energéticos, que está muy bien, paneles solares, que está muy bien, utilizar neveras que consumen mucho menos, pero tenemos que trabajar con la tierra y ser agradecidos con la tierra, que es la que nos da al final lo que nosotros podemos comer. Andrés, la verdad es que me da mucha pena en el sentido porque estaría
horas y horas hablando contigo, charlando, porque la verdad es que eres un hombre súper interesante, tienes una vida muy interesante, de trabajo, de esfuerzo y de solidaridad, darte a los demás, que imagino que además todo eso también que luego te lo llevas a casa y tienes que hacer ese proceso, ¿no? Imagino de todas esas experiencias tan duras, cómo uno lo procesa, ¿no, Andrés? Me imagino que habrá momentos en que digas, ¡uf! ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo, no? Bueno, eso me empezó a dar ya hace 2 o 3 años, porque hasta yo empecé con 17 años, toda esta locura, tengo ya 57, y la verdad es que lo llevo bastante bien, menos hace 3 años ya que me he empezado a plantear cosas de, bueno, que cuando hablo con amistades, con familias, que me dicen, wow, mi hijo ha suspendido, qué drama, o me he roto una uña, o me duele la cabeza, o hoy no tengo mucho para comer. Digo, ¿me estás contando esto de verdad? Y a veces me cuesta asimilar esto en base a todas las experiencias que he vivido, ¿no? Me cuesta, intento pelear con mi propio ser, mi propio interior, y al final canalizarlo y decir, bueno, es que si hay alguien que está muriendo de hambre, no tienes por qué hacer tú lo mismo. Y lo que tienes que hacer es intentar ser solidario, poder arrancar, coger del brazo a esa persona e intentar ayudarla para que salga de ahí y darle una oportunidad, ¿no? Es decir, cada uno tiene sus problemas, pero sí que es muy difícil gestionar cuando vienes de Siria, por ejemplo, donde están entregando comidas, o vienes de Ucrania, donde siempre digo un dato muy importante, ¿no? Lo digo en las conferencias que doy por toda España, cosa que los políticos no lo han conseguido. Nosotros hemos llegado a parar la guerra entre ucranianos y rusos al menos 10 minutos para entregar 1.000 raciones de comida en Jersón. Es decir, tiene que haber voluntad para hacer eso. ¿Y cómo 2 países tienen en cuenta que se está pasando hambre y que eso se tiene que respetar, los alimentos? ¿Y cómo llegamos nosotros de Barcelona con un camión durante días para llegar a Jersón? ¿Y cómo conseguimos que hagan una llamada al otro lado de un puente destruido para decirle a los rusos, por favor, permítanos entregar estas raciones de comida para esta gente que no tiene la culpa de nada? Y lo hemos hemos conseguido hacerlo, ¿no? Y por eso nos sentimos orgullosos. Pero luego regresamos a nuestro país y nos encontramos tanto discurso, tantas reuniones en grandes hoteles, tanto vamos a hacer y vamos a hacer y nos vamos a reunir, cuando lo que hay que hacer es, lo que digo siempre, hechos, no palabras. Totalmente de acuerdo, Andrés. 4 y 5 de junio en Mundo Cero Talks BBK llegas a Bilbao. No sé si sabes la hora de tu conferencia, de tu ponencia, Andrés. ¿Tienes un poquito...? Pues creo que es a las 3 o 4 de la tarde, creo, ¿eh? Vale, pues bueno, que acudan a ver todas, por supuesto, pero sin duda contigo es que, vamos, estaríamos, ya te digo, horas y horas. Andrés, qué pena que te tengamos que dejar, ya sabes que el directo, esto es como una pisonadora, pero la verdad es que ha sido un auténtico placer tenerte en el programa. Gracias, porque eres generoso siempre. Muchas gracias. Un besito, gracias, Andrés, Gracias. de verdad. Un saludo. Pues que nadie se pierda esta serie de conferencias, también la proyección, como decimos, de 4 paredes, es el 4 de junio, del bilbaíno Ibon Cormenzana, que bueno, pues también es impulsor de esta iniciativa Mundo Cero Talks BBK, Sala BBK, con por supuesto el respaldo de la Fundación BBK. Y esta misma mañana la portavoz del Gobierno vasco y consejera de Gobernanza y Administración Digital y Autogobierno, Berio Barrechena, ha participado en un coloquio organizado por Forum Europa, donde bueno, pues, ha estado presente también el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, además de otros responsables de diferentes instituciones. Ha sido preguntada por la situación política de Euskadi, también, ¿no?, de los avances, del balance del primer año de legislatura, del gobierno de coalición, como ya destaca, y también, bueno, pues le han preguntado sobre, bueno, pues los nuevos, vamos a decir, ¿no?, retos, como por ejemplo, ¿no?, seguir hablando del Estatuto de Gernika, seguir avanzando en materia de autogobierno con el traspaso de 4 nuevas competencias y, bueno, pues otras prioridades para, como decimos, el gobierno de coalición y su portavoz, María Barrechena. Es verdad que cada vez queda menos, porque el pacto dice que para final de año tiene que estar cumplimentado el Estatuto de Gernika, ya nos quedan menos meses. Estamos trabajando a velocidad de crucero, pero no le voy a negar que las semanas van pasando y que tenemos un trabajo ingente por delante. Por tanto, bueno, pues hasta ahora, en estos meses, primeros un año vamos a hacer pronto de gobierno, hemos conseguido materializar acuerdos, vamos a decir, mejor dicho, en el traspaso de 4 materias, en la gestión del litoral, en el ámbito de la cinematografía, también en las autorizaciones iniciales
de permisos de trabajo para los extranjeros, también en el ámbito de la meteorología. Y bueno, ahora estamos abordando, como saben ustedes, el bloque relativo a la gestión económica de la seguridad social y el bloque de protección social que todo ello conlleva. Tenemos 4 apartados de negociación por delante. El relativo al que le indico, el de seguridad social. Tenemos otro bloque relativo a las infraestructuras, donde entrarían pues, puertos, aeropuertos, entre otras. También el bloque de la seguridad pública y, por último, uno que englobaría Hacienda, Finanzas y Empresa. Por tanto, como digo, todavía mucho trabajo por delante, unos trabajos que hay que llevar con muchísima discreción y que exige bueno, pues mucho diálogo, mucho trabajo de cocina. Y no nos queda otra que seguir trabajando en esa línea. Estamos trabajando diferentes líneas. Lo que hemos hecho primeramente ha sido, bueno, pues internamente, por ejemplo, hemos reducido ya el procedimiento de elaboración de leyes y decretos dentro del Gobierno vasco, en la maquinaria interna del Gobierno, un proceso que más o menos el plazo aproximado media son 9 meses, lo vamos a reducir a 5 o 6 meses. Además, con un procedimiento de urgencia que todavía nos va a hacer más fácil poder reducirlo un poco más, en lo que se refiere a elaboración de decretos o de leyes. Tenemos también encima de la mesa los 8 trámites más demandados por la ciudadanía. Hemos hecho un análisis, como pueden ser las ayudas de Gaztelagun, de Emancipa, el servicio Betión, bueno, ese tipo de ayudas, las ayudas por hijo, por hija, para intentar agilizarlos, la tramitación. ¿Agilizar cómo? Viendo dónde podemos reducir la petición de información por cada trámite y por cada procedimiento y ver también dónde tenemos los cuellos de botella para poder reducir también en lo que es tiempo material. Tenemos también en marcha el foro interinstitucional que estamos trabajando conjuntamente, los 3 niveles de la administración local a través de Eudel, las 3 diputaciones forales y el Gobierno vasco, y estamos trabajando en una ley de simplificación y desburocratización de la administración que avanzo que para verano vamos a tener ya el texto articulado. Me gustaría indicar bueno, que va a ser una ley relevante, que nosotros la consideramos como una herramienta más dentro del fortalecimiento de la democracia, porque todos estamos viendo bueno, pues las corrientes populistas, las corrientes autoritarias, cada día más que nunca, no solo en Europa, y bueno, pues Euskadi no es una isla y tenemos que fortalecer la democracia. Y para fortalecer la democracia, las instituciones debemos ser lo más transparentes posibles, debemos dejar que la ciudadanía también pueda participar para que esa confianza en las instituciones aumente, porque es la mejor forma de hacerle frente a los populismos y a los autoritarismos. Y ahí se enmarca, ¿no?, la ley de transparencia como un mecanismo más, como una herramienta más que vamos a articular en ese marco del fortalecimiento de la calidad democrática de Euskadi. Me gustaría terminar en clave de confianza y ambición. Como decíamos al principio, creo que Euskadi tiene una larga trayectoria en la colaboración público-privada. Esa tiene que ser la vía. Aquí contamos con mecanismos diferentes que nos hacen que vamos a poder enfrentar los retos que tenemos como país y los retos de futuro con unos mejores elementos, con mejores mimbres y sobre todo confianza. Confianza que tengo y plena confianza que tengo en las capacidades de Euskadi, de que Euskadi va a ser capaz de salir adelante en este contexto también y sobre todo la confianza también que tengo en nuestras herramientas y en nuestro autogobierno como herramientas necesarias también para hacerle frente a esta transición. Bueno, y se acaba de publicar un informe de Save the Children con el nombre, ¿no? El título Cuentas que no salen, nunca mejor dicho, porque hay veces que no salen esas cuentas, se puede tener trabajo, ¿no? Pero incluso teniendo empleo, pues tampoco, muchas veces salen esas cuentas y todo esto se agrava cuando hay menores, hay niños y niñas en estos hogares, en este caso de Euskadi. Un informe que nos va a desgranar desde Save the Children Euskadi su técnica de incidencia política. Irati Álvarez. Irati, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Susana, ¿qué tal estáis? Gracias por atendernos. Irati, un placer siempre verte. Y fíjate, Irati, el informe sobre pobreza laboral, cuentas que no salen, es el nombre, ¿no?, del informe que participa, por supuesto, Save the Children Euskadi, pero también otras delegaciones, ¿no?, a nivel estatal. Sí, el informe es a nivel nacional y luego cada sede autonómica hemos elaborado el anexo.
en nuestro caso el que tú tienes entre tus manos, para aterrizar un poco la situación de la pobreza laboral, en este caso Euskadi. Como bien comentabas, el informe de pobreza laboral data sobre aquellas personas que aún trabajando no llegan a fin de mes o no llegan a poder tener los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades y las de sus hijos e hijas. Claro, estamos hablando de esa pobreza laboral que se trasluce, ¿no?, en pobreza también infantil, porque claro, los menores que dependen de los adultos, ¿no?, que viven en esos hogares, pues ven cómo, bueno, pues esa limitación, las condiciones de vida dignas, pues tiene ese impacto, ¿no?, en los menores. ¿Cómo ha sido la elaboración? ¿Cuánto tiempo habéis tardado antes de entrar en detalle, ¿no?, porque hacéis también una serie de recomendaciones, pero cómo son los datos que se recogen? ¿Cómo ha sido un poquito el testeo con familias, bueno, que sean aquí a nivel Euskadi? ¿Cómo ha sido un poquito el trabajo, no sé decirlo, de campo, Irati, para la elaboración del informe? Bueno, pues para el informe, como siempre, a nivel estatal contamos con un experto en la temática de pobreza y contamos también con la consultora ISEAC, que es experta en esta temática, la temática de pobreza. A nivel de Euskadi, los datos que hemos utilizado han sido los de la encuesta de condiciones de vida estatal, porque son los más nuevos, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Sabemos que la EPDS, que es la encuesta más conocida y más relevante a nivel de Euskadi, la última que se hizo fue en 2022, con lo que ya los otros se quedan un poquito obsoletos. Entonces, el trabajo de campo lo ha hecho la consultora y luego nuestro experto en pobreza haciendo el cruce de datos. Y también se ha contado con la participación de familias que están dentro de nuestros programas. En nuestro caso, sobre todo, para avalar también los testimonios de vida, ¿no? Lo que vemos reflejado en los datos, que luego también no son datos, sino que son historias de vida. En nuestro caso, por ejemplo, Susana, por comentarte, nuestra familia tenía problemas con el tema de la convalidación, como luego veremos en la entrevista. Las personas que vienen sobre todo de fuera del espacio Schengen de la Unión Europea tienen muchísimo problema con convalidar, y en este caso son familia de 2 abogados, pero que se ven obligados a trabajar en trabajos pues menos cualificados por no poder avalar sus títulos. Sí, porque hay varias causas de esa pobreza laboral, como estás comentando, Irati, por ejemplo, ¿no?, el tema de la temporalidad, de cualificación, como comentas, ¿no?, que pueden tener esa cualificación pero no convalidar, no poder convalidar esos títulos, el tema de la temporalidad, bueno, de las jornadas, ¿no?, si solo trabajan unas horas, también si son jornadas parciales. Hay diferentes causas de esa pobreza laboral que impactan directamente en las familias, ¿no?, de Euskadi. Sí, en las familias de Euskadi a nivel estatal, porque desde luego esta situación, esta problemática, no solo la encontramos en Euskadi, sino en todo el programa estatal, ¿verdad? Como tú comentabas. Al final, nosotros una de las principales causas de esta pobreza laboral es la parcialidad, ¿no? La parcialidad de los trabajos, pero muchas veces esta parcialidad no viene por elección de la persona, sino viene por esa imposibilidad de conciliar con el cuidado de la crianza de los hijos y las hijas. Hay trabajos que no se pueden permitir trabajar a jornada completa, y poder cuidar de sus hijos e hijas, entonces se ven obligadas, y digo obligadas aposta, porque la cara de la pobreza laboral en conciliación tiene cara de mujer, y también en Euskadi, entonces tienen que estar trabajando menos horas de los que les gustaría o de los que deberían para poder tener ingresos suficientes para poder cuidar de sus hijos e hijas, ya sea por falta de red, por no querer contar con ella, o porque la red tampoco está disponible en esos horarios. Fíjate, Irati, también cuando hablamos de pobreza laboral, incluso, y en el estudio, en el informe, hacéis de manera muy exhaustiva, ¿no?, con esos tantos por ciento y demás, como comentas, ¿no?, ese perfil, ¿no?, quizá de mujer, pero también en cuanto a cualificación, en cuanto a sectores, algo que también, ¿no?, yo estaba mirando que llama la atención, fíjate, ¿no?, casi 1 de cada 2 trabajadoras de hostelería se encuentran en situación de pobreza laboral en Euskadi, el sector de la hostelería. Irati, también el sector de las trabajadoras del hogar, también decimos en femenino porque es la mayoría, y también trabajadores de la construcción, ¿no?, más de 4 de cada 10 con algún hijo o hija se encuentran en situación de pobreza laboral. El tema del sector de la construcción, son sectores muy afectados por el tema de la pobreza laboral, ¿no, Irati? Por supuesto, también, Susana, aquí en noviembre nos acogisteis también como en casa para hablar sobre el coste de la crianza. Sacamos el informe de que cuantificábamos la media de lo que le costaba a las familias vascas por mes hijo o hija, que lo entornábamos en torno a 866 euros. Pues imaginaros, si al final estos sectores, como los que comentabas, hostelería, construcción, trabajadoras de hogar, esos trabajos que muchas veces también son parciales y muchas otras veces son puntuales, no son un trabajo que tengan mantenido durante todo el año. Pues imaginaos si tienen que hacer al mes frente a estos 866 euros de media por hijo o hija y no tienen unos ingresos estables todos los meses, ¿cómo hacen frente? ¿Cómo podríamos decir que rompen el círculo de la pobreza? Pues muy mal, complicado, de ahí los datos.
También tiene que ver el tipo de hogar, si son familias monoparentales o familias numerosas, Irati. Por supuestísimo. El 40%, esto es, 1 de cada 4 familias monoparentales en Euskadi, vive en pobreza laboral. Podríamos decir que al otro extremo tenemos las familias numerosas que entendemos aquellas familias que tienen 3 o más hijos. En ese caso, son el 10% los que están en pobreza laboral. Irati, el tamaño del hogar se importa. Fíjate, ya te digo, un informe muy amplio, ¿eh? Estamos diciendo algunos dando algunas de las pinceladas en cuanto a procedencia de, no sé, de las familias. Hablamos antes de cualificación, de convalidación de títulos, también el perfil, hablamos de, ¿no?, el tipo de familia, pero también la procedencia, no sé si también lo incluís en el informe. Sí, como comentaba, hemos hecho también en el informe que tienes entre tus manos del anexo Euskadi, hemos hecho un testeo sobre el porcentaje de personas que están en pobreza, depende de su procedencia. Como te decía, el más elevado lo alcanzan las personas de fuera del espacio Schengen. Ahí es donde en Euskadi las personas que han migrado fuera de este espacio Schengen, donde encontramos el porcentaje de personas que viven que viven en pobreza laboral, llegando incluso al 67%. Recomendaciones, porque también incluís una serie de recomendaciones para administraciones públicas, instituciones, para ver qué se puede hacer para no hablar, fíjate, teniendo un empleo, ¿no? Hablar de pobreza laboral y luego traducido en pobreza infantil. ¿Por dónde van un poquito esas recomendaciones, Irati, que des en el informe? Bueno, desde Save the Children, y tú lo sabes bien, Susana, trabajamos por la mejoría de la infancia en todos sus aspectos, entonces nuestro trabajo, este informe se basa en hacer este informe, este análisis, y luego poder elevarlo a políticas públicas que mejoren la infancia. Hemos hablado en todo momento sobre los datos de personas adultas, pero para que nos hagamos una idea, en Euskadi, el 13% de familias sin hijos vive en riesgo de pobreza laboral, porcentaje que eleva 3 puntos hasta el 16% para las familias con hijos e hijas a cargo. De ese 16% de las familias en pobreza laboral, el 24% de menores viven en pobreza laboral. Tenemos una situación que resolver. Por eso, ¿qué hacer frente a esto? En Euskadi somos una de las pocas comunidades autónomas que abogan por ayudar a las familias con el coste derivado de la crianza de los menores a su cargo. Con esta ayuda universal de 0 a 3 años, ampliable a más si son segundos o terceros hijos o con algún tipo de discapacidad. Pero desde Save the Children abogamos porque esta ayuda sea universal y plena a toda la edad, esto es, de los 0 a los 18 años inclusive. Asimismo, el RGI y la MV, que son las principales ayudas para personas vulnerables, dentro de la RGI existe el CAPI, que es el complemento de ayuda para la infancia, y este CAPI tiene diferentes montos económicos por hijo o hija al mes, dependiendo de sus edades. Creemos que estos montos son insuficientes y deberían ampliarse. Y no lo creemos porque lo creamos, sino porque nos avalamos en nuestras investigaciones y en nuestros datos. Si de los 13 a los 17 años el coste en Euskadi de la crianza son unos 925 euros y el CAPI son unos 80, algo va mal, tenemos que elevarlo, ¿verdad? Luego, por otra parte, creemos que la declaración de la renta, si fuese universal, si todo el mundo tuviese obligatoriedad de hacerla, podría beneficiar y mucho. ¿Por qué? Porque aunque estén exentas de hacerla, si la administración tiene todos los datos de esas personas, la administración podría acercarse a estos individuos y darles a conocer las ayudas a las que tendrían acceso, que muchas veces nuestras familias incluso nos lo dicen, es que no entendemos, no podemos hacer los trámites burocráticos online, nos encontramos con un montón de barreras desde las tecnologías, como os decíamos, desde no tener la documentación y no saber dónde pedirla. Entonces, que la administración se acerque más al individuo y que no sea el individuo que tenga que acercarse a la administración, porque muchas veces la vulnerabilidad aumenta, muchas veces no, todas las veces la vulnerabilidad aumenta en este aspecto. Y luego tenemos también más recomendaciones de política pública, como son las deducciones fiscales. Susana, aquí en Euskadi existen muchísimas deducciones fiscales por hijo o hija a cargo, pero son finitas. Un ejemplo claro, si una familia se puede grabar 2.000 euros por hijo o hija a cargo, entre otras cosas, pero le sale a pagar 1.000 euros la declaración de la renta, de acuerdo, la declaración de la renta le queda 0, pero esos 1.000 euros restantes, ¿dónde quedan? En ningún lado. Entonces, nosotros abogamos porque haya créditos fiscales reembolsables, que implicarían que esos 1.000 euros que comentábamos, que se quedarían como en el limbo, se les inyectase directamente a estas familias como ayuda. Y esto ya se hace, ya lo hacen en Inglaterra y otros países nórdicos, mediante sus Child Tax Credit. Y creemos que es una opción bastante válida. Y por último, pero no menos importante, entre todas las recomendaciones, queremos hacer especial hincapié a la conciliación. Comentábamos, la parcialidad a veces es obligada para poder conciliar. Pues bien,
apoyemos, ayudemos a que esta conciliación no obligue a que las mujeres, y digo mujeres porque tiene cara de mujer, dejen de trabajar en gran medida. Apoyemos en espacios públicos donde las personas pueden dejar a sus hijos e hijas, no solamente en horarios laborales, vamos a decir, normales o tradicionales, porque también existen los trabajos a turnos. De hecho, como comentábamos, ¿cuáles eran los sectores más dañados? Hostelería, trabajadoras del hogar, construcción, que los puedan dejar en diferentes horas o que se ayude a la contratación para poder tener a gente en casa contratada mientras las personas pueden salir a trabajar. Creemos que también a las empresas hay que darles este empujón, animarlas a que quieran poner mejores medidas de conciliación para sus trabajadoras y trabajadores, porque sin una buena conciliación, sin unas buenas medidas de conciliación, no vamos a romper la rueda de la pobreza y no vamos a poder paliar todas las consecuencias que generan no poder trabajar a jornada completa, porque nuestro informe dictamina que cualquier persona que esté trabajando a jornada completa saldría de la pobreza, Susana. Irati, este informe que le acabáis de presentar es público, o sea, nosotros hemos dado alguna pincelada, pero es un amplio informe, muy extenso, muy concienzudo, muy bien elaborado. ¿Se puede acceder a vuestra página web? ¿Se puede consultar? Por supuestísimo, tenéis todo en nuestra página web, en Save the Children Euskadi. Ahí tenéis el informe tanto en euskera como en castellano. Es conciso, pero no es tan amplio, no les asustes, que igual entonces no lo quieren leer. No, a ver, de anexo. A ver, que sí, que digo amplio porque damos así alguna pincelada, a ver, pero está muy bien porque viene con datos, con infografías, o sea, a ver, que se leen un tiki, que no piensen que esto es como el libro gordo de Petete, que estás aquí días, no, a ver, tiene muchas cositas muy interesantes para que la gente hoy se acerque. Nosotros hemos dado alguna, porque, bueno, pues destacando, ¿no?, alguna de ellas, pero que no piensen que es el santo grial, vamos, que es un tocho así, que lo van a poder leer en unos minutejos, o sea, que no tardan nada, Irati. Sí, además, si tienen interés también en ver un poco cómo está la situación a nivel estatal, tenemos un informe también, ese sí es un poco más libro de petete, pero no tanto, y también es bastante difícil lectura, porque uno de los grandes trabajos que hacemos de Save the Children es hacer las lecturas comprensibles. Si estamos diciendo que la administración tiene que acercarse más al individuo, hacerlo todo más comprensible y no lo hacemos nosotras, ¿qué estamos haciendo, no? Eso es, Irati, y además luego tenemos esta vía, este canal que es Tele7, para poder aún más todavía comunicar y acercarse a la ciudadanía, porque siempre nos dais el sí por respuesta cuando, oye, hacemos un Zoom, una entrevista, siempre, oye, estáis dispuestos para explicar todo esto que ya es sencillito, que como decimos es un informe muy sencillo, pero todavía más aún, porque, oye, poner una cara, rostro a Save the Children, en este caso Irati, tú como uno de los rostros visibles de Save the Children, además de Inauro y al resto del equipo, pues oye, pues siempre como que gusta, ¿no?, que nos expliquen las cosas así de bien como tú lo haces, Irati, así que pues nada, aquí, canal directo con Tele7 y Save the Children, Euskadi. Irati, volveremos a hablar cuando queráis. Un beso cuando enorme. Tú quieras, Susana, aquí estaremos. Muchísimas gracias. Es que ricasco, un besito, Irati, gracias. Nos vamos a Donostia, porque un total de 450 establecimientos donostiarras se han adherido, lo han presentado esta misma mañana, además a la campaña Altxe Burua. Puedes utilizar el nuestro, una iniciativa para fomentar un uso responsable del móvil entre menores y adolescentes. La propuesta, desarrollada por el Ayuntamiento Donostiarra junto a la plataforma ciudadana Altxe Burua Donostia, ofrece a los jóvenes la posibilidad de realizar llamadas sin necesidad de utilizar su propio teléfono móvil. Los comercios participantes están identificados con una pegatina en su escaparate, lo que indica que cualquier menor puede entrar y solicitar usar el teléfono del local de forma gratuita. El objetivo, evitar el uso innecesario de los smartphones y reforzar el acompañamiento social ante el acceso cada vez más temprano de niños y niñas a estos dispositivos. Presentamos Altxe Burua, una campaña que nace con un objetivo muy claro: promover un uso más consciente y más responsable del teléfono móvil entre la juventud y al mismo tiempo reforzar una red comunitaria que proteja, que escuche y que apoye. Porque queremos una Donostia más amable con la infancia y con la adolescencia, una ciudad que no mire a otro lado, que no normalice ciertos excesos, que no delegue la educación digital solo en las familias o en las escuelas. Queremos una ciudad que actúe y eso es lo que estamos haciendo. Altxe Burua surge como respuesta a una preocupación creciente: el impacto que tiene el uso excesivo de los móviles en la salud emocional y en el bienestar y en las relaciones de nuestros adolescentes. Y esta campaña no nace para culpabilizar, sino para acompañar, para reforzar el criterio común y para reivindicar que también en lo digital educar es una responsabilidad compartida. Nos unen 4 grandes objetivos. El primero, retrasar la entrega de móviles con acceso a Internet a nuestros hijos e hijas.
Segundo, convertir la escuela en un espacio libre de móviles, donde prioricemos el aprendizaje y la convivencia. Tercero, apostar por una digitalización educativa saludable, libre y basada en la evidencia, no en las modas ni intereses comerciales. Y por último, formar tanto a las personas adultas como a los propios jóvenes, promoviendo un uso consciente, crítico y equilibrado de nuestra tecnología. Uno de los aspectos más valiosos de esta campaña es también la implicación del comercio local. Los establecimientos que se adhieren mostrarán una pegatina identificativa que los reconoce como espacios seguros donde los y las adolescentes podrán usar el teléfono en caso de necesidad. Además, Altza Burua incluirá talleres en centros escolares, charlas para familias, contenidos digitales, cartelería en la ciudad y puntos de información juvenil sobre el bienestar digital y alternativas de ocio saludable. Porque, como decimos, cuidar de quienes están creciendo es cuidar del futuro de nuestra ciudad, de Donostia. Altza Burua significa eso, levantar la mirada, mirar a quienes tenemos cerca, reconectar con lo que la verdad importa. Es una campaña que une generaciones, que pone a Donostia en la altura de sus jóvenes y que demuestra que esta ciudad educa, acompaña y cuida. Desde Altza Burua hemos iniciado esta campaña con ayuda del Ayuntamiento de Donosti. Un poco en lo que consiste es que en los comercios de los barrios, en cafeterías, tiendas, los poliquiroldeguis, los espacios culturales, hemos puesto las pegatinas, hemos dejado a un lado un poco los bares y zonas que tengan pues máquinas de juego, alcohol, etcétera, porque no nos parecen sitios adecuados para los niños y para los menores. Hemos puesto una pegatina que suele estar en el cristal, en una zona visible, en la que pone Gurea erabilidez akezu, puedes utilizar el nuestro. Esto quiere decir que ese comercio está dispuesto a dejar a los niños que así lo necesiten, realizar una llamada pues a sus padres o a quien tengan que realizarla en un momento que lo necesiten, sin necesidad, para un poco retrasar esa necesidad de que el niño lleve un dispositivo móvil encima para poder ponerse en contacto con sus padres si tuviera algún problema. Queremos decir que esto es una iniciativa que ha salido pues de manera popular, sobre todo en los colegios, de parte de los padres, que estamos bastante preocupados con este tema, y que hemos sido pues un poco los padres y los alumnos los que nos hemos encargado mayoritariamente de repartir estas pegatinas. Por eso dar las gracias de todo corazón a todos los que han ayudado, sobre todo dar las gracias a todos los comercios. De verdad que la respuesta ha sido súper buena, prácticamente del 100%. A mí, yo que he estado pegando, a mí prácticamente nadie me ha dicho que no. Dar las gracias espérate que está aquí a la cámara, creo que es la Cámara de Comercio de Donosti, porque sí que, pues por ejemplo, en Amara hicieron una labor de repartir pegatinas que nos ha ayudado un montón, al Colegio de Farmacia, que también nos ha ayudado, y al Ayuntamiento, que pues, nos ha dado las pegatinas. Y eso, pues decir que desde el movimiento de Altza Burua vamos a seguir empeñados y haciendo todo nuestro esfuerzo por proteger la salud emocional de nuestros jóvenes y de nuestros niños. La campaña de pegatinas ha sido un poco más municipal, porque hacerlo genérico para todo Guipúzcoa, por decirlo, para todo el territorio, era un poco más complicado. O sea, lo que se ha hecho ha sido, luego cada ayuntamiento, cada grupo de pueblo ha ido haciendo. Te podría decir que los más grandes, Irún todavía no, pero desde luego Tolosa, Donosti, te podría decir que Pasaia, Rentería, creo, Zarautz bai, noski, Zarautz, Oñarbi bai, o sea, mogollón de pueblos. No sabría decirte exactamente el número, pero luego también en Vizcaya, y en otros puntos también. De hecho, creo que en un ayuntamiento de Vizcaya, creo que fue Lequeitio, estoy de memoria, también hicieron un spot parecido, una campaña. O sea, la verdad es que es un movimiento, aparte que de los 4 objetivos, este es el del retraso, lo que decía un poco Coco, ¿no? Es la excusa para que, es que mi hijo necesita contactar conmigo, pues no hace falta que tenga un teléfono, puede llamar desde cualquier comercio. Además también incluimos cafeterías precisamente porque tenían un horario muy amplio, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Entonces, supermercados también algunos hemos incluido. Números exactos no te puedo dar. De grupos que estamos en Guipúzcoa, eso sí, ahora, pues, ayer o antes de ayer éramos 80. 80 grupos en Guipúzcoa. ¿Cada uno en un municipio? No, más. Claro, en Donosti somos mogollón. Por colegios. Claro. O sea, de las AMPAs han salido batzordes o grupos de padres que nos dedicamos, entonces está como muy repartido por colegios, y luego nos hemos unido como Altza Burua Donosti
padres de todos los colegios que estamos implicados y luego como Altzaburua, Guipúzcoa. Pero esto es algo que surge un poco también más del entorno escolar y de las asociaciones y de las AMPAs. Bueno, pues ahora vamos a descubrir, una historia bastante curiosa. Cómo, pues tío y sobrino, además de unirles, pues lazos de sangre, familiares, también ahora les unen los estudios, el hincar codos. Uno es un poco más jovencito que el otro, los dos son jóvenes, pero uno más que otro, y además, pues con la idea de reciclarse y de, emprender estudios, vamos a decir, ¿no? O centrarse en el tema, uno, de ciberseguridad, que es importante, ya nosotros aquí siempre lo hablamos, y otro también el tema de inteligencia artificial, muy en boga. ¿Y dónde podría surgir esto así como tan único, tan diferente? Pues en 42 Urduliz, Vizcaya. Tenemos al otro lado a su responsable de comunicación, Amaya Molís. Amaya, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Susana. Un placer, gracias por atendernos. Bien acompañada por Rubén García de Andoin. Rubén, buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas, muy buenas, Arratsaldeon. Un placer, Rubén. Igor Cordón. Igor, buenas tardes, Arrastión. Bai, kaixo. Bueno, a ver, los dos son muy jóvenes. Cuando yo al principio me contaban la historia, Amaya me decían, sobrino y tío, no sé por qué siempre pienso que el tío va a ser como bastante de más edad. Pero, Rubén, tú eres el tío de Igor, ¿no? Sí, eso es. Pero eres muy joven también. Sí, nos llevamos 6 años de diferencia. Es que más de que mi sobrino es como mi hermano, o sea, que el trato es de hermano. Sí. Qué bueno, qué bueno. Ahora conocemos vuestras historias, Rubén, Igor, pero antes, Amaya, 42 Urduliz, Vizcaya, de nuevo, pues ofreciendo ese, vamos a decir, reciclaje, el volver a dar otra oportunidad, que ahora nos comentará Rubén, para personas, que quizá en su momento dejaron X estudios, se dedicaron a otra cosa y ahora quieren retomar, pues la pasión de toda una vida, en este caso de Rubén, el tema de la ciberseguridad. Sí, ellos te lo pueden contar mejor, pero vamos, que al final 42 Urduliz Vizcaya lo que busca es permitir acercar la programación como forma de dedicarse en el mundo laboral a gente que no tenía ese conocimiento previo o que sí ya lo tenía y quería reciclarse o adquirir nuevos conocimientos. Aquí no hay límite, como vemos, de edad, ¿no? Todos son, Amaya, bienvenidos. Eso es, solo hay que tener 18 años. Bueno, que eso está bien, que por poco pero lo pasamos, ¿verdad, Rubén, Igor? Rubén, tu historia, ya a los 16 añitos empiezas a trabajar, ya muy joven, luego consigues, trabajar, ¿no? Consigues una plaza en administración pública, pero te faltaba algo, ¿no? Algo que, ¿cómo te animas? ¿Cómo es un poquito tu historia? Dejas los estudios, ciertos estudios muy, muy jovencito, ¿y en qué momento decides dar este paso? Sí, pues a ver, yo con 16 años al final compagino en verano el trabajo con luego los estudios, hice un grado medio de electricidad y electrónica, pero sin un objetivo, o sea, era casi un estudiar por estudiar y un trabajar por trabajar. No encontraba esa motivación, o sea, con 16 años me parece que es demasiado pronto para decidir qué es lo que quieres hacer el resto de tu vida. Y a posterior, pues por inercia me dejé llevar y estuve trabajando. Y ya pues uno de repente le entran inquietudes pues hace ya 3 añitos así, y lo de la programación es algo que siempre me ha gustado, siempre me ha llamado el tema de ordenadores, pero nunca me atreví a dar el paso. Y por casualidad o por causalidad de la vida, en un grupo de WhatsApp salió el tema este de 42, porque al final intenté hacerlo online, las formaciones online, pues en un momento dado igual hay gente que le pueda servir. En mi caso, la verdad que me costaba mucho, y igual es también porque es un tema, como es la programación, que es un tema bastante complejo, pero eso de sin profesores y sin horarios, también te permite compaginar un poco con mi trabajo. Y ha sido el combo perfecto, la combinación perfecta. Y te lanzas a la piscina, nunca mejor dicho, el desafío de la piscina, que es ese método innovador para un poquito motivarte encuentras esta manera de reciclarte profesionalmente. Rubén, ¿te quieres especializar en ciberseguridad, además? Sí, además, o sea, me parece la programación en sí abarca mucho, se ramifica en muchas ramas. Y la que más así me ha llamado la atención es el tema de ciberseguridad, que sobre todo hoy en día y en un futuro creo que no tan lejano va a estar a la orden del día y me parece importante.
Bueno, te vamos entonces a consultar mucho, Rubén, porque aquí tenemos una sección especial que es AgurFakes y hablamos mucho también de seguridad, ciberseguridad, el otro día con el director de Cibersaincha, por cierto. Así que nada, Rubén, a ver si culminas todo y te tenemos también como experto, pero nos tienes que dar la exclusiva de todo. Bien acompañado por tu sobri, Igor, tu historia, cómo llegas a 42 Urduliz Vizcaya y cómo es, bueno, estar estudiando mano a mano con tu tío. Vale, o sea, yo esto lo conocí por él, básicamente, el tema de la piscina y de todo el rollo, y yo es verdad que vengo ya de un curso de desarrollo de aplicaciones y videojuegos, entonces ya el tema de la programación más o menos se me da bien, entre comillas. Y lo que quería era expandirme un poco en el mundillo de la programación. Sí que también vengo de trabajar haciendo desarrollo de aplicaciones para realidad virtual, para el tema de las gafas. Y lo que quise hacer es un poco como cambio como abrir más ramas, digamos, de programación. Por eso me quiero fijar más en el tema de la IA, ya que eso estaba como muy en auge, digamos, como que no sepas nada de la IA te quedas atrás, digamos. Claro, pero fíjate, Igor, tú ya vienes con ese bagaje, desarrollo de aplicaciones, videojuegos, has trabajado en una startup precisamente, ¿no? Desarrollo de aplicaciones para la formación de personal de enfermería, ¿no? En realidad virtual, es decir, a ver, que te quitas como importancia, como diciendo, yo ampliar un poco conocimiento, hombre, vienes ya con bastante conocimiento ya adquirido, Igor, y te quieres, bueno, pues un poquito, ¿no?, más centrar en la IA, la inteligencia artificial. ¿Por qué, Igor? Es verdad, lo que contamos aquí, ya no solo el futuro, es que es el presente, la IA, la inteligencia artificial, está en todos lados, pero claro, hay muchas ramas, esto conlleva también mucho trabajo y mucho estudio, porque es algo que ya está aquí y que es muy cambiante, Igor. Yo no sé si sabes dónde porque es muy cambiante. Sí, el tema de la IA es que avanza súper deprisa. O sea, si antes igual tardaba, yo que sé, un año en hacer X cosa, con la IA igual ya estás en un mes o incluso menos. Es que avanza muy rápido. Es verdad que si te cola la pista sí que es difícil, pero es a lo que voy ahora mismo en 42. Pero, y el enfoque luego laboral, por ejemplo, ¿no? Especializarte, ¿no?, en algo como decimos, ¿no?, que está aquí, ya es esa realidad, como mejor dicho, ¿no?, la IA, la inteligencia artificial. Luego, ¿tienes alguna idea, algún objetivo de decir, bueno, pues quizá en una empresa, quizá también el tema, no sé si como tu tío, más de seguridad o más de desarrollo, quizá de contenidos? No sé si tienes algo pensado, Igor. Pensado finalmente, no. Ahora mismo, básicamente, es aprender todo lo posible con el tema de la IA. Y luego ya igual en un futuro ya intentar igual montar alguna cosa. O sea, desarrollar alguna aplicación donde darle el uso. Ser un poco más emprendedor, seguir con el tema, ¿no?, de emprendizaje, ¿no?, que es nuestro ADN aquí vasco, ¿no?, emprender, quizá. Eso es. Oye, puedes estar acompañado por tu tío, es decir, bueno, el tema de desarrollo, inteligencia artificial y Rubén, tú para que la IA no haga de las suyas o para que no nos roben el tema secretos industriales y demás, ciberseguridad, ¿no? Es que yo lo que me he dado cuenta que, por ejemplo, y yo creo que se ha comentado aquí en el campus, es que la programación es decir, la tecnología avanza, ¿no? En todos los aspectos, en todos los ámbitos avanza como muy rápido, no solo en la IA, sino que en el mundo de la ciberseguridad al final las cosas también van cambiando y es importante estar actualizado. Y es, ya te digo, lo que creo que es lo que proporciona aquí un poco lo que se llama el networking y trabajar con gente te permite o te admite, digamos, tener nuevos conocimientos o estar un poco más actualizado, porque siempre alguno escucha algo o se enfoca más en algo y ese conocimiento, cómo se transmite aquí, es curioso. Oye, Rubén, ¿y cómo es estudiar con tu sobrino? Pues bueno, bien. Ahora además justo estamos en un proyecto que es que por parejas y bueno, lo que le he dicho antes a Maya, es como que hay un poco de confianza en caso de que haya discrepancias, pues sí, eso es. Ya sabes dónde están los límites un poco, que al final cuando no trabajas con alguien que no conoces, pues igual te cohibes un poco más. Bueno. Pero bueno, las discrepancias se quedan ahí en el lugar de estudio, ¿no? Y luego no se iban a casa. Yeah. No se llevan luego al postpartido ni luego viendo Vale. Hay que separar. Yo creo que eso, yo igual lo que me permite y es lo curioso aquí en Urduliz es cuando hay gente mayor, o sea, porque hay gente que igual es más joven y es más rápida con el código o con el desarrollo y demás, pero luego las vivencias que tienes en la vida, ¿no?, que eso al final se aprende con la experiencia, es lo que también aporta a la gente que hay más mayor. No solo es el conocimiento técnico de programación, sino el bagaje ese, la frustración, un poco, ¿no?, los recursos, y es algo que, bueno, al final
te lo aporta mucha gente aquí mayor que yo, que con los que he coincidido. Claro, tener esas herramientas de trato con personas, herramientas sociales, ¿no? Bueno, pues porque todo ello también va en, como se dice, en el aprendizaje. Pues Rubén, Igor, Amaya, nos han contado la historia. La próxima vez nos cuentas también. Bueno, que la gente, por supuesto, bueno, no sé si se termina ya el campus, antes de despedirnos, Amaya, o tenéis alguna cosita más, o ya hay final de curso. No, aquí no existe el curso como tal. Entonces, tenemos ya otra piscina, otro proceso de selección abierto para el 7 de julio y jornadas de puertas abiertas para todas aquellas personas que quieran acercarse para conocer un poco más este campus, esta metodología tan particular, actividad familiar. Sí. Entonces, la próxima es este sábado, el 31 de mayo, y eso, animamos a todo el mundo a que se acerque, aunque sea a conocerlo. Qué bonito, pues claro que sí. Amaya, Igor, Rubén, un muso enorme, es que ricasco, gracias. Es que ricasco. Un besín, agur. Continuamos en las tardes de Tele7 y un nombre para una banda muy curioso, porque yo siempre quiero hacer muchas entrevistas y quiero contarles muchas cosas y ellos pues parece que el nombre es No Quiero, pero sí que quieren estar en Tele7 con todos ustedes. Gaby, Blas, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Susana. Oye, el nombre No Quiero, que os lo habrán preguntado 100.000 veces, pues ya una más. No creas que nos lo preguntan tanto, no quiero es por... Cuando decíamos de ponerle nombre a la banda, yo tengo hijas pequeñas, ahora pequeñas, y entonces no quiero, y cuando puse el nombre dije, oye, esto del no quiero tiene mucho trasfondo, ¿no? Porque al final el no quiero es, o sea, no quiero hacer lo que tú me dices porque quiero hacer lo que me da la gana. Entonces, es un juego de palabras. Es un juego de palabras, pero que en el fondo no quiero es que queremos hacer lo que nos da la gana y es un poco la filosofía de la banda y del proyecto. Sí. Qué bueno, una banda que va a estar este fin de semana, recordemos, 30 y 31 de mayo en el Puerto Viejo de Algorta, de nuevo, el festival que aúna música y gastronomía, 9ª edición, ni más ni menos. Vamos a tener música en directo de grupazos como No Quiero, vamos a tener food trucks, vamos a tener un montón de actividades, bueno, para toda la familia, en el enclave más bonito, ¿no? El Puerto Viejo de Algorta, maravilloso, y vosotros vais a estar el viernes, además, iniciando el festival. Sí. Bueno, cerramos el viernes, o sea, tocamos a las 10:30 de la noche. Sí, porque bueno, eso es, ¿no? Es el primera jornada, pero vosotros sois más de tardeo nocturno, o sea, es decir, a las 10, ¿no? Nosotros nocturnos, con nocturnidad y alevosía. No, pero vamos, un marco incomparable, un ambiente genial, o sea, yo creo que es un sitio, vamos, para disfrutar de una noche en buena compañía, buena música, un buen sitio. Presumiblemente parece que va a hacer buen tiempo. Sí, que es el ingrediente fundamental para ese sitio y parece que viene muy buen tiempo para el fin de, o sea que... Pues yo creo que es un plan, vamos, o sea, genial para disfrutar y pasar un buen rato. Apostando por la música en directo, apostando también por bandas locales, hay bandas, ¿no? Bueno, pues por supuesto bandas de Guecho, vosotros tenéis el estudio en Guecho, banda formada entre Bilbao y Guecho, en plena pandemia, o sea, mira que sois animados. Sí, bueno, pues yo creo que le pasó a mucha gente que antes veníamos hablando, ¿no? Eso es. Blas tiene una academia de música y dice que al volver de la pandemia que mucha gente se animó todo el mundo quería tocar, hacer, ¿no? De todo. Entonces yo creo que a todos nos pasó... Músicos y pasteleros, ¿no? Hacer repostería y tocar algún instrumento, ¿no? Sí. Pero a todo el mundo le dio mucho tiempo para pensar en el confinamiento y en la pandemia y algunos, pues cada uno salió por donde... pensar, es que las cosas se pusieron chungas y yo creo que la gente nos dimos cuenta de que hay que vivir, ¿no? Y que la música nos unió más que nunca, ¿no? Sí. Y en ese momento, ¿cómo vosotros os conocéis? No sé si habéis contactado, os conocíais de antes, de otros proyectos, ¿cómo os juntáis en 2020? Antón y yo, que es el otro cantante y teclista, pues llevamos toda la vida juntos, hemos tenido proyectos musicales y le conocíamos a Alberto, que es el guitarrista y productor, y Alberto conocía a Blas, a Mario y a Javi, entonces ha sido un poco a poco se ha ido tejiendo la red de la banda. Y los 6 que somos ahora. Bueno, y ya estáis, vais por el segundo disco, este es el primero, hay que decir, Monterrey, y es algo también curioso, y quiero que lo contéis, que todas las canciones, los 9 temas de Monterrey, este primer disco, todas tienen videoclip. Sí, de los 9 8 tienen videoclip, hay uno que nos queda todavía pendiente, pero una de las cosas que concebimos, Antón es realizador audiovisual, a mí me gusta mucho todo el tema de vídeo, entonces dijimos, oye, pues cuando saquemos una canción, joder, vamos a hacernos un videoclip. Entonces con la primera canción hicimos un videoclip. Vamos a sacar la segunda, oye, hacemos otro videoclip. Entonces, realmente dices, joder, es que es mucho más, la obra es mucho más integral y es mucho más completa
cuando no solo está la música, sino que tiene una manifestación audiovisual, ¿no? Visual. Sí, pero hay que decir que esto tiene continuidad, porque de los 4 temas que han salido del segundo disco que estamos haciendo y que se estrena en septiembre, 4 ya tienen su correspondiente videoclip, que yo animaría a toda la gente que se metiese en el canal de No Quiero, porque realmente merece la pena ver los videoclips que nos gastamos, especialmente por Gaby y Antón, que son unos cracks, ¿no? Sí, y encima siempre es Bilbao o Vizcaya de trasfondo. Sí, sí. Son, o sea, hay planos y historias muy o sea, porque son como cortometrajes, ¿no? Sí. Y en este segundo disco ya la banda realmente... Tóxico, además, el segundo disco. Oye, ¿por qué el título de Tóxico? Pues Tóxico, fíjate, es un mensaje un poco de... en esta vida, de lo más peligroso que puede haber es las relaciones tóxicas, ¿no? Y entonces es una especie de aviso de tener un radar para identificar relaciones tóxicas y un poco haciendo autocrítica. Claro. Todos hemos sido tóxicos en algún momento. Entonces, joder, creo que realmente es... ¿entiendes? Algo muy importante a tener en cuenta y pues salió por ahí la letra, Tóxico, y bueno, ese es un poco como título del álbum era el que más nos gustaba, ¿no? En septiembre saldrá el disco, el segundo disco de No Quiero, pero como decimos antes, este viernes a partir de las 10 de la noche, dentro de este festival, como decimos, donde bueno, pues se pone sobre la palestra el talento musical, ¿no? Vizcaíno, pero bueno, pues con el apoyo del Ayuntamiento de Guecho, que está bien, ¿no? Iniciativas también municipales, también, ¿no? Pues otros colaboradores que apoyen, ¿no? Este festival en el Puerto Deportivo, el Puerto Viejo, perdón, porque es un festival gratuito. Sí, sí. Eso también, música en directo, gratis, un fin de semana, vais a estar con más bandas, va a haber también para comer, es decir, ¿qué os parecen iniciativas como esta? Que también os podéis vosotros también, bueno, pues juntar con otros grupos, no sé, conoceros, Hombre, yo gente que quizá va a ver otra banda, pero de repente luego os ve a vosotros, no sé, este tipo de festivales, ¿qué os parece, abierto así al público? Pues a mí me parece genial, o sea, que decir que ese tipo de iniciativas más tenía que haber, porque realmente el tema de tocar, pues cada vez se está poniendo más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de iniciativas, como he dicho antes, en un sitio, en un marco tan bonito y con comida, no sé, creo que es, vamos, es un lujo el poder disfrutar un fin de semana de un evento así, o sea, al que le guste la música y pasar un rato agradable, pues mejor sitio no puede haber, ¿no? Bueno. Sí, porque lo de las salas está complicado, porque son cada vez, pues las propias, cómo funciona el mercado, ¿no? Las salas cada vez, pues yo me acuerdo cuando empezamos a tocar hace años, pues ibas a una sala y te pagaban un dinero por tocar. Hoy en día tienes que coger tú la sala, pagar todos los ver a ver si vendes tickets y para cuando... Y ver si te sale que no te gastes nada, o sea, es decir, que incluso no es que no ganes, sino que incluso a veces se palma dinero. Eso suele ser, vamos, ya firmábamos, que te salga el parra. Claro. Entonces, ese tipo de iniciativas, hombre, luego por otro lado la música hay que pagarla, ¿no? O sea, es cultura, pero bueno, esto es otro modelo de financiación, donde está el ayuntamiento, también está, por decirlo, San Miguel, la cerveza, que es uno de los patrocinadores principales, pero sí, está muy bien esta iniciativa. Para que la gente vaya ya calentando motores, este viernes se inicia el festival, a las 10 los chicos de No Quiero, hemos hablado un poquito, ¿no? De los temas, algunas de las canciones que van a sonar, pero el estilo, como cuando decimos lo de no hay que definir, a mí hay veces que no nos gusta, ¿no? De tanto preguntarlo, ¿cuál es vuestro estilo? Pero ¿qué va a sonar en el Puerto Viejo? ¿A qué suena No Quiero? No Quiero somos una banda de rock, con temas muy punks en el sentido de estructuras muy cortas, muy claras, pero una banda de rock punk con melodías pop. Sí, bueno, pero yo creo que tiene muchas influencias de grupos que nos han gustado, ¿no? Desde U2, Police. Sí. Bueno, mucha influencia de los 80 y los 90. Sí. Ay, Blas, ahí me has dado en el corazoncito. A mí me metes a Bono y compañía. Bueno. Ay, yo los que lo digo aquí hasta la saciedad. Yo es que soy me rindo a U2, o sea, soy U2. Entonces ya solamente con eso, Blas, ya me tenéis siempre en la fila. Sí, pues genial, ahí estaremos. Y luego también siempre en los dos discos hay, siempre hay una especie de ventana al funk más bailable, que yo creo que Jamiroquai o incluso Red Hot Chili Peppers pueden estar por ahí. Entonces, hay muchas influencias, hombre, salvando las distancias y con mucha humildad, ¿no? Sí. Pero que sí, bueno, yo creo que es un cóctel de muchas cosas que nos gustan
tamizadas y llevadas a nuestro terreno, ¿no? Qué bueno. Porque sí, creo que No Quiero tiene personalidad propia, ¿no? Todos temas vuestros, todo. castellano, composiciones. ¿Quién compone? Gaby, ¿compones tú? Principalmente compongo yo, pero luego las canciones las trabajamos, Alberto, mucho en el estudio, y luego al final el resultado final es un poco fruto del trabajo del local y de todos. Nos gusta mucho la música, somos melómanos y nos gusta mucho tocar. Entonces, como nos gusta tocar, pues prácticamente todas las semanas nos juntamos en el local a ensayar. Y como somos perfeccionistas y queremos hacer las cosas muy bien, porque cuando hay dificultad, y bueno, dificultad me refiero que es que hay muchas bandas con proyectos muy interesantes y muy buenos, ¿no? Entonces, ese plus tiene que ser, yo creo que esa base de trabajar. Y bueno, pues estamos tenemos un directo muy potente que estamos rabiando por tocar en directo, ¿no? Entonces yo creo que se va a notar. Esas ganas, pues nada, muy poquito, os tenéis que aguantar un poquito, que esté el viernes, a partir de las 10 de la noche en el Puerto Viejo de Algorta, con el resto de bandas, va a haber bandas para dar y tomar, bueno, como decimos, gastronomía, food truck, un montón de actividades, 9ª edición de este festival, como decimos, arranca el viernes hasta el sábado a las 10, actúan No Quiero, así que Gaby, Blas, allí nos veremos, habrá mucha gente, sé que igual aunque me pongan en primera fila es muy pequeñita, pero bueno, a ver si llevo una bandera de No Quiero y me hago una No, pero en primera fila vamos a pasar lista, vale, te vamos a ver, paséis lista, ahí estaremos porque no nos perdemos. Habrá primer disco y un poquito, un regalito, un adelanto del segundo. Sí, tocamos el segundo disco íntegro. Qué bien, qué bien. Íntegro. O sea, pues 17, 18 temas tocamos en directo, o sea que todos los temas que tenemos, no nos dejamos nada. Qué bueno, pues allí nos veremos y luego a reponer fuerzas también, claro, después del concierto. Es que ricasco. Gracias, y nos vemos en más ocasiones, que también quiero que nos presentéis el segundo disco cuando tengáis ya en formato físico, ¿os parece? Muy bien. Es que ricasco. Hasta el viernes. Agur. Nos vamos a escuchar a la consejera Susana García Chueca. Habla de las nuevas cercanías de Araba, que es un servicio muy esperado para viajar de manera más cómoda y económica. Hace también la consejera de Movilidad Sostenible. Un balance, dice que se está batiendo récords de personas usuarias en el tranvía de Vitoria-Gasteiz, con un incremento del 10% en el primer cuatrimestre del año. Por poner un ejemplo, los últimos datos del tranvía aquí en Gasteiz en estos primeros meses nos dan un 10% de crecimiento sobre los récords del año pasado, ¿no? En el mismo periodo ya un 10% más, con lo cual, bueno, yo creo que sí, que la ciudadanía vasca está muy concienciada en que queremos dejar un mundo mejor a nuestros hijos e hijas. Esto también va de luchar contra el cambio climático desde el granito que podamos aportar cada uno. Y bueno, pues si seguimos así y además desde las instituciones ponemos en manos de la ciudadanía herramientas para que puedan aprovechar más, ¿no? Las grandes inversiones y el gran esfuerzo que estamos realizando conjuntamente para potenciar el transporte público, pues mejor. Que van a llegar de manera mucho más cómoda que con el coche y además de manera también más económica. Porque más allá de los abonos que pueden disfrutar o de las distintas bonificaciones que ha puesto en marcha el Gobierno de España y que, bueno, pues evidentemente cualquiera de nosotros podemos disfrutar, el billete ocasional va a ser más barato también, hasta un 30% según los casos. Con lo cual, yo creo que un servicio que te lleva de puerta a puerta de forma más económica y sin preocuparte de la carretera, del parking ni de nada, yo creo que eso mejora nuestra calidad de vida. Sin duda, mejorando la calidad de vida, hablamos del transporte público y de nuevo hablamos, en este caso, de ese servicio, tranvía, cercanías de Araba. Con las declaraciones de la consejera Susana García Chueca y con la promesa de volver mañana con todos ustedes, pues nada, nos vamos con penita, sí, pero mañana estamos a las 4 aquí en directo en las tardes de Tele7. Un besito, Vierarte, agur.